¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy más que nunca, la realidad. Lo que otros no te cuentan, ni te contaron. Lo que otros no te muestran, ni te mostraron. Acá, diariamente, te venimos mostrando, contando todo lo que ha venido sucediendo. Sucede mientras otros se sorprenden y se preguntan después en qué momento ocurrió que no nos dimos cuenta. Hoy el dólar siguió trepando. Fíjese, en la semana donde el gobierno anunció con bombos y platillos las imposiciones del Fondo Monetario Internacional. La semana en Christine Lagarde asumió la economía de la República Argentina. La semana en que Macri estuvo pasando la gorra frente a los financistas, indicándoles que acá pueden venir a ser su veranito, no para que traigan fondos productivos, para inversión productiva. El dólar se acerca a la banda que ha fijado el Banco Central de la República Argentina. Cayeron las acciones de las principales empresas en Wall Street, cayeron hoy los bonos. Fíjese el nivel de la economía a 2 días del anuncio del Fondo Monetario Internacional. El gobierno no logra recuperar la confianza en los mercados. Y lo que se ha venido hablando esta semana, anticipando a través de distintos economistas en este programa, se viene cumpliendo. Es el propio gobierno al que ponerle un techo de 44 obliga a todo el mundo y a que el dólar se aproxima a esa banda de los 44 pesos. 41.94 cerró hoy el dólar, al borde de los 42, en algún momento y en algunos bancos privados pasó los 42 pesos y el dólar sigue imparable. Los datos de la economía real siguen cayendo y los más perjudicados siguen siendo los asalariados. Fíjese esta información que esta tarde publicaba justamente sobre estos temas. Bueno, mire el salario. Cada día el salario vale menos en la República Argentina. Mire, en el 2015 estábamos al tope de los salarios en dólares de la región. Y esto no es ningún invento, esto es la realidad. En el 2015 la Argentina tenía un salario promedio en dólares de 589 dólares, seguido por Ecuador, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Colombia, Brasil. Hoy, 2018, después de las devaluaciones del gobierno de Mauricio Macri, la Argentina pasó al último lugar de los países de la región en cuanto al salario en dólar. Primero está la República Oriental del Uruguay, un promedio de 452 dólares. Segundo, Chile. Tercero, Ecuador. Cuarto, Paraguay, Bolivia, Perú, Colombia, Brasil. Y último, la Argentina. Esto es también marca el nivel de cómo se vienen degradando los salarios de los laburantes en nuestro país. Fernando, justamente vos ayer dabas a conocer una información de lo que se ha perdido en términos salariales frente a la inflación y frente a la devaluación. Buenas noches. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Y es muy interesante los cuadros que mostrás, porque ahí lo que está demostrando es que los salarios caros no alejan las inversiones. Chile, puesto siempre como uno de los modelos a seguir en la región, tenía el salario segundo más caro de la región a esta altura, era el tercero en 2015. Uruguay, que es la estrellita en este momento de la región, el salario más caro. No es el salario lo que ahuyenta las inversiones, no es los costos laborales. Exacto, cuando no hablan tanto los empresarios de los costos laborales. Ahí tenés la demostración de que no son los costos laborales los que están ahuyentando hoy a las inversiones de la Argentina. Ayer salieron las estadísticas del INDEC, 10%, 10 puntos perdieron los salarios frente a inflación, medido de julio de 2017 a julio de 2018, que son los últimos datos
estadístico que tiene el INDEC. 10 puntos perdieron de poder de compra. Y la expectativa es que cuando termine 2018 se hayan perdido 15 puntos de poder de compra de los salarios. Así que no solo caen en dólares los salarios de la Argentina, sino que también pierden muy fuerte frente a los precios internos de la economía argentina. Bien. Ahora continuamos. Les indicaba hace instantes a través del portal de Infobae, también se hacía la síntesis de esta semana del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y cómo han reaccionado. La nota de nuestro colega Juan Gasalla, en la semana del acuerdo con el fondo, el dólar batió récords y golpeó a acciones y bonos. La divisa de Estados Unidos superó los 42 pesos en la City. El riesgo país finalizó por encima de los 600 puntos básicos. Ahora, ¿qué es lo que sucede también, Fernando? Para que el mercado internacional financiero pareciera que tuviera desconfianza aún en la Argentina. Hace 2 días se anunció con bombos y platillos el acuerdo con el fondo y el dólar sigue trepando, golpea acciones, bonos argentinos que hoy caen en Wall Street. Parece que fue una sensación lo de los bonos argentinos, porque hace 2 días habían pegado una buena suba, especulándose de que el acuerdo era positivo. Parece que una segunda revisión de lo que se firmó está demostrando a los operadores de que Argentina va a tener serias dificultades en cumplir con el acuerdo y que aún si lo cumple va a ser muy malo para la economía argentina. Y esto creo que es lo central de lo que se está viendo en Wall Street. En Wall Street no solo ve la capacidad de repago de la Argentina en términos de si el fondo le va a dar o no los dólares necesarios, sino que quiere ver si la economía argentina en algún momento va a salir de la recesión y va a generar sus propios dólares. Y con lo que se firmó el otro día está muy lejos de suceder esa situación, por lo tanto, a los temores originales sobre la capacidad de pago, lo que está primando ahora son los temores a una recesión mucho más profunda de lo que en un principio se había hablado. Y eso es lo que hace que caigan los títulos, caigan las acciones y esté de nuevo esta puja entre dólar y tasa, porque el dólar subió al récord. Hoy en el Banco Nación llegó a estar 42.10. Y la tasa de interés, que se suponía que iban a utilizarla para contener al dólar, también subió de 60 a 65%. Una carrera donde parece que la tasa no logra frenar al dólar, y eso ayer lo estuvimos comentando en el programa. Lo único que se frena con esas tasas es la productividad en la Argentina. Exacto. Lo único que se frena es la producción argentina, como bien anoche lo explicaba aquí Eduardo Fernández de las pequeñas y medianas empresas. La verdad que uno se pregunta, con tasa del 65%, ¿a quién quieren beneficiar? Con tasas del 65%, ¿qué pyme aguanta la República Argentina? Con tasas del 65%, ¿qué economía puede producir notablemente en este país o en cualquier país del mundo? La verdad que ahí únicamente lo que se alienta es el capital especulativo, es el propio gobierno y el Banco Central aumentando y alimentando un capital especulativo, no producción, no mayor empleo, no creación de puestos de trabajo. Eso, olvídate. Y estábamos con una tasa del 60% que el Banco Central dijo que la va a sostener hasta diciembre. Y con este cambio de política monetaria ahora dicen 60% es el piso, no el techo, es el piso. Ayer la tasa de cuenta corriente de descuento de cheque estaba en 70%. Va a seguir subiendo. Muy bien. Enseguida vamos a incorporar también a nuestro colega columnista de Mañana Silvestre en Radio 10, David Cufré, con el análisis de esta semana caliente para la economía argentina. No semana caliente, ya venimos de varias semanas, pero con todo lo que se viene tras el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ayer se conocieron los datos de la pobreza. Está el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina por darlos a conocer en los próximos días. Yo creo porque hay muchas dudas. Hoy hubo muchas dudas planteadas respecto hacia este dato de pobreza que dio a conocer ayer el INDEC realmente condice con la realidad argentina. Por eso hay que esperar los datos del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina. ¿Y por qué? Simplemente porque cuando el PRO o Cambiemos era oposición, ellos se valían de la información del Observatorio Social de la UCA como la información válida.
Entonces, siguiendo esa línea de razonamiento, habrá que esperar. Ya el titular del Observatorio Social, Agustín Salvia, indicó esta semana que se espera un incremento mayor de la pobreza. Y para los próximos meses, más pobreza en la Argentina. Hoy, escuche bien, ¿no? Porque también aquí, como yo digo, hay que consultar permanentemente a los que están en el barro, a los que todo el día están allí, en el territorio, en el barro, los que viven el día a día de la pobreza y de la realidad. Y en esto, los curas de Opción por los Pobres, los curas villeros, que vienen anticipando cómo se degrada la realidad social en la Argentina, sin tener mucho eco, lamentablemente, son los que permanentemente saben de la situación. Siempre recurrimos al párroco de la Isla Maciel, Paco Olveira, porque él desde el principio vino detallando. Ellos allí en la Isla Maciel tenían talleres de corte y confección. Los tuvieron que cerrar para poner comedores en esos talleres ya en el año 2016. Y escuche lo que dice hoy sobre las necesidades y la pobreza en ese sector de la provincia de Buenos Aires. No necesitamos ni los números de la UCA ni los del INDEC, porque se está viendo, pero muy descaradamente, esta realidad día a día en nuestros barrios. Ya se nos está desbordando la situación, ya estamos empezando a decirle a la gente, no tenemos más cupo, no podemos darte un plato de comida. Fíjese el grado, ¿no? Si hay un grado de degradación, pero en tan poco tiempo que no es posible responder. Y lo que notamos es que los lunes los chicos comen más. Claro. Entonces, porque no comieron el fin de semana. No es una telenovela, yo no quiero hacer una telenovela. No es necesario hacer la telenovela, es la realidad. Bueno, también hoy nos decía Paco que, por ejemplo, él ya no tiene más espacio físico para poner una olla. No tiene más espacio físico para poner una olla. Pero esto lo vienen advirtiendo no solamente los curas, los obispos, los intendentes de la provincia de Buenos Aires, del conurbano, donde la pobreza ha aumentado notablemente y donde la desocupación ha aumentado notablemente. Esta noche nos va a acompañar también el padre Ricardo Carrizo, que es de los curas de Opción por los Pobres, y vamos a adentrarnos en la Argentina real, no en la Argentina de la especulación y de la timba financiera, que pareciera ser que es lo único que está importando en estos momentos al gobierno. Lo de Paco es muy dramático realmente. Que digan que no pueden poner ya, porque no tienen tampoco recursos, una olla más, el nivel. Estaban hace un mes dando de comer a 500 familias, ya hoy están dando de comer a 680 familias. Y esto ocurre en toda la geografía de la provincia de Buenos Aires. También los intendentes. Esta mañana hablábamos con el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Grey. Escuche lo que decía sobre esto. Esto no es solamente un número, sino que nosotros lo vemos todos los días y lo palpamos en la calle. Tenemos gente hoy, vecinos de nuestro distrito, esperando por un bolsoncito de alimentos, y esto realmente es muy triste y es muy duro, y realmente vemos que esto se va incrementando, y los problemas que tiene a diario la gente para seguir adelante. Y uno dice, bueno, ¿y qué hace la gente con la pérdida frente a la pérdida de poder adquisitivo, la pérdida de empleo? Bueno, recurre a los municipios, manda a los chicos a los comedores. Yo estoy recibiendo de la provincia de Buenos Aires 5.000 kilos de alimentos por mes. Estos 5.000 kilos son 500 bolsoncitos de alimentos. 500 bolsones de alimentos en un distrito como el mío duran una tarde, para que te des una idea. Son 500 familias, es nada, en un distrito de 350.000 habitantes. Y vemos como día a día la situación se agrava, porque todos los días vemos noticias que perjudican a nuestros sectores. Bueno, allí está la realidad. Y el tema de la pobreza llegó también a uno de los principales órganos periodísticos del Vaticano, que hoy reflejó los índices de pobreza y de aumento en la Argentina. En la Argentina se calcula
que hay 11 millones de pobres. El índice del primer semestre crece 1,6 puntos con respecto a los últimos 6 meses del 2017. En Argentina, cada día miles de personas se acercan a comedores populares, parroquias, plazas y estaciones para pedir comida. Otros rebuscan entre la basura algo para llevarse al estómago. El presidente Mauricio Macri prometió reforzar la ayuda social. Pero lo que queremos también compartir hoy es una editorial que salió en las últimas horas en el diario norteamericano The Washington Post. Y la verdad que lo vamos a leer textual para que usted vea cómo nos ven. Todos siempre aquí con Pedro Brigger permanentemente estamos mostrando cómo los diarios del mundo reflejan la realidad. Esta semana, sin ir más lejos, estuvimos viendo cómo la revista Forbes, en un durísimo artículo, describía cómo diarios de Alemania, como El País de España. Pero vamos a detenernos para leer en su totalidad esta editorial que sacó en las últimas horas de Washington Post. Mire. Argentinos sacrifican vacaciones, internet y hasta comida mientras se intensifica la crisis económica. La tercera economía de Latinoamérica está siendo azotada por una inflación creciente y un derrumbe de su divisa, el peso afectando a todos, desde obreros que tienen menos trabajo hasta profesionales que enfrentan resúmenes de tarjetas de crédito con tasas de interés altísimas. La turbulencia es el resultado de varios factores: políticas gubernamentales poco claras y el incremento de las tasas de interés norteamericanas llevaron a los inversores a sacar su dinero de Argentina y ponerlo en bonos más seguros de Estados Unidos. Los recortes del gobierno en los subsidios condujo a altas subas en las facturas de electricidad y gas, alimentando la inflación. Además, Argentina en 2018 sufrió su peor sequía en 50 años, afectando la exportación de soja, un cultivo muy importante. Esto lo escribe hoy el Washington Post, Él, por Macri, prometió un cambio, pero el cambio fracasó. La caída del poder de compra también golpeó a la clase media, que representa alrededor del 40% de la población urbana del país. Algunas familias se las arreglan dando de baja los servicios de internet o compartiéndolo con los vecinos. Otros pospusieron la compra de una casa u optaron por el transporte público antes que llenar el tanque de sus autos con nafta, cuyo precio sigue subiendo. En junio el fondo otorgó un crédito de 50 millones a la Argentina, está equivocado ahí, el más grande en la historia del fondo, para ayudar al país a acomodar sus finanzas. No fue suficiente para detener la corrida sobre el peso, ya que los inversores siguieron sacando su dinero del país. Y sigue el artículo, reitero, esto es el Washington Post, uno de los principales diarios norteamericanos. No es ni Página 12, no es Tiempo Argentino, es el Washington Post el que hace una descripción durísima de este momento argentino.
El 30 de agosto el Banco Central aumentó la tasa de interés al 60% para intentar hacer más atractivo el peso para los inversores. Una tasa que mantiene. Esto, como contrapartida, tuvo un duro impacto en la habilidad de los pequeños comercios para conseguir crédito con tasas accesibles. Algunas tarjetas de créditos están cobrando más del 100% de tasa de interés anual sobre pagos diferidos. La descripción que hace el Washington Post de este momento de la economía argentina. La Argentina haya sufrido crisis económicas. En 2001-2002 la economía colapsó y el país entró en default por 100 millones de dólares. Hubo un gran aumento en la pobreza. Bueno, esto dice el Washington Post y le voy a pedir a nuestro colega David Cufré que haga una primera evaluación o síntesis, ¿no? Digo, no lo escribe ni Página ni Tiempo Argentino, lo escribe el Washington Post, pero está muy cercano a la realidad que estamos viviendo, ¿no? Sobre todo esta semana. David, buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Sí, tiene que decir el Washington Post si es kirchnerista, ¿no? Porque pareciera ser esa la visión, ¿no? La verdad que es un escenario dramático, y es un escenario dramático que lo veníamos advirtiendo y que no se le ve salidas. Vos juntás todas estas descripciones de la realidad y hacia dónde te conduce. Te hago una pregunta. Hoy con el dólar a 42, la semana que viene, el viernes que viene, ¿a cuánto va a estar el dólar? 48, 45, 54. Dentro de un mes, ¿en cuánto va a estar el dólar? ¿Sabemos? No hay ningún economista, ningún funcionario que se anime a arriesgar a cuánto va a estar el dólar dentro de una semana, dentro de un mes. Con semejante factor de inestabilidad, ¿cómo imaginás que se puede salir de una crisis económica? O sea, el gobierno no le encuentra la vuelta, pero ni cerca, a la crisis cambiaria, y a partir de ahí se van sucediendo los hechos. O sea, es una situación de mucha inestabilidad, y las medidas que presentó el Banco Central esta semana son directamente descabelladas. Yo lo comparaba un poco con lo que hizo López Murphy en 2001, cuando duró 15 días en el Ministerio de Economía lanzando un ajuste salvaje sobre la educación y demás. Y bueno, es parecido eso, ¿no? Son medidas que están fuera del registro de lo que es socialmente tolerable. ¿Cómo puede la sociedad argentina soportar que le digan que van a ajustar, a congelar la base monetaria hasta junio del año que viene, con una inflación que en estos 9 meses va a ser 30 puntos, con una tasa de interés que va a estar en el 75%? Es realmente insostenible. El gobierno se está jugando todo esto para ganar tiempo y evitar el default, pero me parece que socialmente no lo va a poder resistir. Bien, ahora lo vamos a seguir analizando, también como Fernando ya ha dado su panorama, y además debemos decir, ¿no? Esto el viernes pasado, cuando Fernando adelantaba el plan primavera, veíamos previendo lo que está finalmente ocurriendo esta semana en nuestro país. Enseguidita lo vamos a seguir. Pero fíjese, ya que estamos hablando del Fondo Monetario Internacional, que ha vuelto con pompas y circunstancias a la Argentina, que ha vuelto tal vez en su forma más expuesta, como esta semana lo veíamos, con Christine Lagarde, con la bandera argentina detrás y teniéndolo a su delegado, Nicolás Duhovne, a un costadito. Vamos a repasar en la historia cuánto dinero en dólares el fondo le ha prestado a las distintas administraciones argentinas y quién encabeza el tope. Fíjese, con Raúl Alfonsín, 3.880 millones de dólares, ¿no? Ahí. En 1988 fueron 300.000, en 1987 habían sido 2.030 millones y en 1984 habían sido 1.550 millones de dólares. En total, 3.880 millones de dólares. Carlos Menem, 9.200 millones de dólares. Fíjense cómo va aumentando. Y nosotros por aquí decíamos, bueno, los 90 fueron
la época de mayor endeudamiento. Bueno, vamos a ver qué no. En 1998, una ayuda de 2.800 millones de dólares. En el 96 habían sido 1.000 millones. En el 92, 3.000 millones de dólares. En el 91, 1.000. Y en 1989, a poco de asumir Carlos Menem, 1.400 millones de dólares. Con Fernando de la Rúa fueron 13.600 millones de dólares. ¿Esto fue lo del famoso blindaje, Fernando? Sí, claro, ahí está metido el blindaje, que es la última etapa del gobierno de la Rúa y que no llegó a desembolsarse todo. Total, claro. Eduardo Duhalde en el... esto es Eduardo Duhalde y el inicio del gobierno de Néstor Kirchner, que desembolsaron entre el 2002 y 2003 12.500 millones de dólares. No sé si a Néstor le llegaron a desembolsar, me parece que el desembolso vino antes, porque con Néstor empezaron las discusiones para reprogramar la deuda. Reprogramar los pagos. Sí, para reprogramar el programa vigente y nunca se terminó de cerrar. Y con Mauricio Macri, mire, entre lo que va a reunir con lo que desembolsó el fondo, con el primer acuerdo y con lo que suma de este segundo acuerdo, hasta este momento Macri encabeza el top de los presidentes que más ayuda del Fondo Monetario ha recibido, con 57.100 millones de dólares. Y Gustavo, esto sí, Alfonsín y Menem, la primera etapa de Menem, con una economía argentina que estaba en default, claro, por la época pasada, por la dictadura que había dejado a la Argentina en default, que costó salir. Estos no estaban en default. No, claro. Venían de una Argentina desendeudada, Macri, exacto, ¿no? Porque todo lo otro fue herencia de los gobiernos anteriores. Eso también lo que está justamente acotando Fernando. Macri recibió una Argentina totalmente desendeudada. Y ahora, solo del fondo tenemos esta deuda de 57.100 millones de dólares. Porque la otra deuda, ¿a cuánto asciende? 100.000 millones más. 100.000 millones más. Así que en total tenemos 160.000 millones de dólares. Muchísimo. Vamos al tarifazo que se viene de gas. El ministro de Energía hoy confirmó que se viene, para los próximos días, suban las tarifas. ¿Cuánto va a aumentar el gas antes de fin de año? Y de la audiencia pública, digamos, con las presentaciones que se han hecho, hay un promedio del orden del 30%, entre 30 y 35% en pesos, que bueno, esperamos a partir de que baja el consumo en el verano, que no se sienta tanto en el bolsillo, no se va a sentir tanto, va a haber obviamente una baja de la factura respecto al invierno, y para el invierno que viene ya estamos armando toda la normalización, la regulación, para que comience a funcionar la tarifa previsible o tipo plana, de tal manera que el invierno que viene, que es nuestro objetivo, y obviamente todavía tenemos que trabajarlo, que la gente pague en pesos parecido a lo que pagó este invierno en pesos, producto de esta, digamos, previsibilidad de la factura. Por supuesto, el otro verano va a pagar un poco más, pero eso es lo que estamos trabajando todavía. A ver, la verdad que uno escucha y a veces no puede creer las palabras de los funcionarios de este gobierno, del grado de insensibilidad que tienen, de cómo las tratan de explicar fácilmente, de cómo tratan de naturalizar todo. Porque fíjese, y esto yo se lo anticipo, el relato que está armando el gobierno ahora, el nuevo relato, es naturalizar que se viene la recesión, que la recesión va a ser durísima, pero te lo van a tratar de naturalizar. Mirá, y bueno, vas a tener que hacer el esfuerzo. No importa la cantidad de pobres que haya, no importa los que se caigan del sistema, no importa, tenés que hacer el esfuerzo. Esto es lo que se naturaliza. Porque fíjese con la liviandad que hablan los funcionarios cuando aumentan otro tarifazo de los tarifazos que ya se vienen, de las tarifas impagables. Le pido por favor, escuchemos de nuevo, porque la verdad no cuesta creerlo. ¿Cuánto va a aumentar el gas antes de fin de año?
Y de la audiencia pública, digamos, con las presentaciones que se han hecho, hay un promedio del orden del 30%, entre 30 y 35% en pesos, que bueno, esperamos a partir de que baja el consumo en el verano, que no se sienta tanto en el bolsillo, no se va a sentir tanto, va a haber obviamente una baja de las facturas respecto al invierno, y para el invierno que viene ya estamos armando toda la normalización, la regulación, para que comience a funcionar la tarifa previsible o tipo plana, de tal manera que el invierno que viene, que es nuestro objetivo, y obviamente todavía tenemos que trabajarlo, que la gente pague en pesos parecido a lo que pagó este invierno en pesos, producto de esta, digamos, previsibilidad de la factura. Por supuesto, el otro verano va a pagar un poco más, pero eso es lo que estamos trabajando todavía. Bueno, hay que decir que la tarifa social ya prácticamente se ha eliminado. Hay que decir que una garrafa de 10 kilos hoy está costando 360 pesos. 360 pesos, dura 15 días. Y que las tarifas, como usted sabe, realmente son impagables. A esto hay que sumarle este 30 o 35%. Bien, vamos a todo el tema judicial. En Paraná sigue el escándalo en torno al intendente procesado por la ligazón con el narcotráfico, Sergio Barisco, que aunque usted no le crea, sigue siendo el intendente de la capital de la provincia de Entre Ríos, Paraná. Está procesado por la ligazón a toda una red de narcotráfico que incluso el propio Barisco desde la municipalidad mantenía en cargo. Pero hace 20 días atrás, el juez federal de Entre Ríos, el juez Ríos, que fue quien llevó adelante toda la investigación, que puso en prisión al cabecilla de esta organización, a funcionarios de Barisco y quien procesó a Barisco y lo lleva a juicio oral y público, recibió amenazas. Y también un colega, un periodista, Eins, de la provincia de Entre Ríos, que ha hecho toda esta investigación. Y mire lo que se supo hoy. Causa por amenaza. En nuevo allanamiento secuestraron los celulares de Barisco, del intendente y su hija. ¿Por qué? Porque se determinó que las amenazas habían surgido de un teléfono de la Secretaría Privada de Barisco. La decisión la adoptó el juez federal con competencia civil, Daniel Alonso, por ser su colega Ríos, uno de los denunciantes en el expediente, por las amenazas cometidas en la mañana del jueves 16 de agosto, donde se advertía sobre la colocación de explosivos si continuaban con las investigaciones sobre el jefe narco Daniel Tavicelis, y en días previos a la determinación de la Cámara Federal de Apelaciones en torno a los procesamientos de Barisco, de la funcionaria Griselda Bordeira y del concejal Pablo Hernández de Cambiemos. Lo extraño del caso fue que el teléfono desde donde se hicieron las amenazas, desde alguna oficina municipal, tal como lo indicaban las pericias, no pudo ser hallado esta mañana por la Policía Federal. Las amenazas salían prácticamente de la Secretaría Privada de Barisco. Por eso se secuestraron uno de los teléfonos del propio intendente y de su hija en la Secretaría Privada. Es otro escándalo que se suma al escándalo por narcotráfico que golpea al intendente procesado de Cambiemos de la Unión Cívica Radical, José Barisco, que pese a que este gobierno dice que lucha contra el narcotráfico, Barisco, procesado por narcotráfico, sigue en la función municipal. Novedades en la causa de los cuadernos, Darío Villarruel, buenas noches. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? Y siguen las novedades, pero sobre todo la presentación de Cristina Fernández de Kirchner sobre hechos que no conoce su abogado, sino que lo conoce a través de los medios. El doctor Carlos Beraldi dice que no tiene acceso al expediente en algunas cuestiones que figuraron en el auto de procesamiento de 550 carillas, donde se pone énfasis en los dichos de López y en los dichos de Wagner, que obviamente el abogado no pudo conocer. Entonces, ¿qué dice? Quiero ver el expediente y además pide en otros juzgados, donde ya hay trámites, tanto contra López como Wagner,
la causa Odebrecht, que se remitan las declaraciones de cada uno de ellos para saber si realmente cuál es la verdadera, es decir, la que declararon como arrepentido o la que declararon en otros expedientes. Respecto de López, ya lo comentamos aquí, Gustavo, López declaró en 4 oportunidades. Y Carlos Veraldi, abogado de Cristina Fernández, no conoce cuál es la parte que considera el juez que es determinante para dictar el procesamiento y la prisión preventiva con pedido de desafuero de Cristina Fernández. Por eso va a haber novedades, porque se supone que Claudio Bonadío va a pedir la fotocopia de las declaraciones en el juzgado de Julio Casanelo y también en el Tribunal Oral 1, donde está siendo juzgado, obviamente, José López por enriquecimiento ilícito, y allí Cristina Fernández podrá defenderse un poco más aún de esta situación. Muy bien, bueno, vamos ya al debate. Está David Cufré, que recién anticipaba ya alguna información. Está Juan Valerdi, economista, y está el padre Ricardo Carrizo, de los curas de Opción por los Pobres. Bueno, se dieron a conocer, recién lo escuchábamos a Paco Olveira, no es necesario los números para ver lo que se vive, ¿no? Tal cual. Claramente una mentira más de este gobierno, porque, como decía Paco, había leído que decía que no le cree y es real, porque en la vida cotidiana, en los barrios, vemos que la cosa es muy superior de la pobreza, las necesidades y el sufrimiento que está teniendo la gente. Usted recién comentaba el precio de la garrafa, y una familia le puede llegar a durar 15 días, pero los comedores que no tenemos gas natural, dependemos del supergas, que vale una fortuna y que nos puede llegar a durar menos de 15 días cuando cocinás para 400 personas cada comida. Y eso es insostenible, no tenemos forma de ver cómo cocinar. Entonces terminás usando leña, pero en los barrios ya no hay leña, pues la leña la gente la está usando, bueno, ahora ya pasó el tiempo del invierno, por suerte, pero esta locura de este señor que dice que 30% va a aumentar el gas, total va a ser suave, es realmente vivir en otro planeta, en una nube que solo ellos existen. Esto me hace acordar el cuento del Pedrito y el Lobo, ¿no? Digo, miente, vienen mintiendo desde antes de asumir, porque cada cosa que prometieron, cada cosa que dijeron no la cumplen. Y esto lo vemos en los barrios a cada rato. O sea, los cartoneros que han aumentado, la comida que no alcanza, más pibes que piden para comer. Ahora, digamos, porque acá lo vienen advirtiendo los obispos, que hace poco se reunieron con la gobernadora, lo vienen advirtiendo los intendentes, pero no se nota reacción realmente del gobierno. ¿Cómo están calificando ustedes la situación? Paco hoy decía, estamos evitando el desborde. Sí. Lo que pasa es que lo que estamos haciendo más bien es conteniendo a la gente en su desesperación. Claro. Porque cuando alguien entra en desesperación puede no llegar a pensar bien qué hacer, claro, y busca una solución que puede creer como necesaria y rápida, pero bueno, ahí es donde en realidad lo que tratamos es de organizar, hablar, juntarnos, incluso participar de protestas como para mostrar realmente cuál es la necesidad. Digo, hace poco estuvimos en Avenida de Mayo. En toda la Avenida Mayo hicimos un gran comedor con distintas ollas populares junto con la CTA y la Frente por la Dignidad del Trabajo Milagro Sala, para mostrar realmente qué es lo que está pasando. El tema es fácil, no tenemos con qué. Y incluso la UNCI, que nos está ayudando, porque, por ejemplo, Paco tiene la suerte de tenerlo al intendente que le puede dar una mano, la señora Magario, pero nosotros en Quilmes, que tenemos a un cocinero que le encanta cocinar, pero no le gusta que la gente coma, pues la única condición que nos puso hace un par de años para ayudarnos es poner la bandera amarilla, claro, y la verdad que nosotros eso no lo permitimos. Juan Valerdi, buenas noches, Juan. ¿Y cómo estás analizando esta semana, acuerdo con el fondo anunciado por Christine Lagarde con pompa y circunstancia, pero el dólar que sigue trepando? Hoy cayeron las acciones, los bonos argentinos, pareciera como que siguen desconfiando los mercados de la Argentina. Para mí, lo primero que quedó claro es que el FMI viene a salvar a los acreedores, no viene a salvar a la Argentina. Ni siquiera te diría viene a salvar a este gobierno, porque con el paquete que le van a dar a Macri no se salva al gobierno, se salvan los acreedores, pueden pagarse la deuda, pero tenés la fuga que le sigue comiendo los dólares, tenés las importaciones que van a seguir superando las exportaciones, porque no hay magia para exportar cuando tenés un sistema productivo diezmado y una tasa de interés del 60% mínimo.
y vas a tener una sequía de pesos, lo cual va a ser novedoso, digamos, que quiere decir que no va a haber Sequía actividad. de pesos. Claro, porque el Banco Central dice, no voy a emitir más y voy a chupar pesos, voy a sacar pesos de circulación. Y además, como muchos están diciendo bien, le dijiste al enemigo cuál es tu poder de fuego y hasta dónde van tus líneas. O sea, tus líneas hasta 44 y ven 250 millones, que no es nada, para sostenerlo. Con lo cual, el mercado hoy y ayer lo que estuvo diciendo es, bueno, pulsemos, porque esto del otro lado están pulseando con un dedo meñique. Entonces, nos van a partir. Este plan no tiene sustento. Y otra cosa que nos va a partir, sin duda, es dentro de 10 días el escenario de Brasil no puede salir bien. Es muy difícil que salga bien, gane quien gane. Y eso, que es nuestro principal socio comercial, 30% de nuestro comercio exterior, de exportaciones e importaciones, nos va a pegar. Y yo creo que eso va a terminar de pegarle al dólar en la Argentina y a la actividad económica, porque dependemos de ellos. Va a un escenario de balotaje Brasil, ¿no? Con una definición a bandera verde, ¿no? Sí, pero además con cosas muy extremas. O sea, Bolsonaro tiene Claro. mucho más de parecido con Hitler que con alguien de extrema derecha de los nuestros, que por cierto tiene sus cositas. Digo. Entonces digo, va a ser algo extremo. Bolsonaro dice que va a romper con el Mercosur. Ya eso de por sí te está implicando una ruptura comercial. Entonces digo, no va a haber medidas económicas tibias del otro lado. Y si gana el PT, no sé si no hay un golpe de Estado, digamos. Ahora, ¿vos Lo crees dijo que el maestro- gobierno ya ha entregado todo al fondo? Digamos, ¿la salvación está en el Fondo Monetario? Porque yo anoche preguntaba y no me respondieron. ¿Pero qué pasa si fracasa este programa con el fondo? Mira, Tenés que- hiperinflación. Habría que ver cuál es la definición de fracaso, digamos, Claro, ¿no? yo creo que fracasamos todos con este programa. No, Más no, allá de porque que el problema es que la definición de éxito de este plan implica que se le paga a los acreedores y que la Argentina, la actividad económica, se hace pelota. Claro. Todo lo que hoy está más o menos sobreviviendo se digo, va a hacer pelota. ver, que medianamente se trate, porque como yo creo que es muy importante, lo venimos diciendo acá todas las noches. Digo, la plata que ingresa no es para crear empleo genuino en No la ingresa, Argentina. es que esa plata no ingresa. Todo es para una la cuenta timba, corriente claro, que hay en bueno. Nueva York que dice gírese a este acreedor en el momento del vencimiento. Por eso se fue Caputo. Dijeron, no, con la nuestra no jugás con tus amigos o con tus socios. Acá lo que hay que hacer es pagarle a los acreedores, punto. Lo demás, que flote. Y que flote con la banda, ¿no? La banda que tocaba en el Titanic, la banda de saqueadores, es la banda. La banda del dólar. ¿Y David, vos? No, el plan ya fracasó de entrada porque socialmente te están sometiendo a una recesión, a una caída de la producción, del empleo, a una inflación desbordada. O sea, de entrada para la sociedad argentina es un fracaso. Ahora, en los términos del gobierno, lo que busca es evitar el default. ¿Lo va a lograr? Y a mí me parece que no lo va a lograr, que ese es el Pero fracaso. el gobierno dice, David, que está garantizado Claro, justamente sí. 2018 y 2019 para llegar tranquilo Sí. a una posibilidad de reelección y evitar el default. Exactamente lo mismo que decía de la Rúa. Con el blindaje está todo garantizado. Tenemos la plata, tenemos los dólares. No podés, por más que vos tengas hoy supuestamente los dólares para pagar los vencimientos de la deuda, con una economía que te va a caer 8%, 10%, con un dólar que va a estar en un nivel, ¿cuál será? ¿60 pesos? ¿80 pesos? ¿55 pesos? No lo sabemos. El Banco Central de entrada dice ya a fin de año 48 con su tablita. Bueno, pero no sabemos si se va a hacer el dólar o no va a ser. Bueno, frente a esa situación, algún detonante te va a llevar a que esto socialmente no lo pueda sostener y te va a llevar a una ingobernabilidad que va a terminar en un default. Lamentablemente ese es el escenario que yo veo por la inconsistencia propia del programa. No puedes tener un programa que tiene una tasa de interés que funde de a 10.000 empresas. Están cayendo empresas grandes, o sea, Yo quiero no decir solo que- pequeñas empresas. Claro, no. Yo quiero decir que con David, bueno, vos Darío que nos escuchaba a la mañana, por ahí le decíamos a David que era un exagerado cuando planteaba que el dólar se iba a ir a 30 pesos. Sí. Se lo planteábamos los compañeros de mesa, decíamos... Lo "Estás chicaneaba. Yo soy testigo. Lo chicaneaba. No, pero ¿Y por qué es decíamos, difícil estaba exagerando, decíamos, la verdad, sinceramente, porque uno no le entraba en la cabeza. Claro. Como cuando hemos hecho la evolución acá del dólar, a Boggiano le decíamos, estás loco, cuando Boggiano decía dólar a 20 pesos en la Argentina. Sí. ¿No? No, Es decir, es inconsistente, es inviable. A ver, el problema original de base es, vos tenés más salida de dólares que entrada. Te salen más dólares de los que te entran. ¿Por qué te salen dólares? Lo explicamos muchas veces. Porque levantaron el cepo y permitís la fuga de capitales libremente, desregulaste el sistema financiero y permitís el libre entrada y salida de capital especulativo.
importaciones a lo loco, se te van dólares y en un momento también por el turismo. Bueno, todos esos factores hacían que se te fueran más dólares los que entraban. ¿Cómo lo financiabas? Con deuda y con capital especulativo. Se te cortaron las dos, se te cortó la deuda, se te cortó el capital especulativo, explotó. Entonces fuiste al Fondo Monetario, te prestó 50.000 millones de dólares. Dijiste, ya está, recuperamos la confianza, vuelven los inversores. 3 meses se fueron 15.000 millones de dólares. Vos mostrabas recién, a Alfonsín le prestaron 8.000 millones. A Duhalde 12.000 millones. Bueno, este gobierno en 3 meses se patinó 15.000 millones. Más de lo que le prestaron a Duhalde en todo su mandato. O sea, te das cuenta que es inconsistente, que es inviable, que no... Y aparte no corrigen la política. Modificaron la cuestión de las importaciones, no la modificaron. Modificaron la fuga de capitales, no la modificaron. Simplemente someten a la economía a una recesión que no va a ser sostenible socialmente y con un dólar que se descontrola, ahora lo dejan descontrolar. O sea, yo no le veo un plan coherente que solucione los problemas. Sí, una cosa que te olvidaste, David, es el tema de los exportadores. Antes, en el gobierno anterior, el exportador tenía un tiempo determinado, 30 días, 90 días, 180, para traer los dólares del exterior y liquidarlo o iniciado en una penal cambiaria. Claro, ahora tiene libertad absoluta. Y si a vos te dicen que va a estar aumentando como mínimo 3% por mes, ¿qué tipo lo traería? Lo dejan afuera. Todos los que tengan espalda, que son los grandes exportadores, lo dejan afuera. Y si yo tengo 100 Con dólares... lo cual van a decir, cosecha récord, pero la cosecha va a quedar afuera la guita. Claro. Si yo tengo 100 dólares no lo voy a vender el lunes a 42. Voy a esperar a pasar el jueves que esté 44 o 46. Y eso, imagínate el que tiene 100.000 dólares. Imagínate si sos un exportador de cereales que tiene de a 100.000 o a 1 millón, o a 10 millones o a 100 millones. Y libertad a los economistas, la gente que sabe hablar de la macro, de los dólares, de las LEVAC, bueno, que ya no están más o están, el tema de la inflación. Ahora, el default social, porque acá hay un montón de gente. A ver, nadie habla de la gente que se muere de hambre, de la gente que no tiene medicamentos. Estaba diciendo justamente acá el padre. No, pero digo, hay como una dicotomía entre lo macro, la plata que no viene, que se va, porque si hay default social, ¿qué haya después de default económico? Es lo que es mi punto. Mi punto es que este plan del FMI va a ser insostenible socialmente y eso va a llevar a una situación de ingobernabilidad, por lo que sea, por un conflicto social, porque se corra una corrida bancaria, lo que fuera. Cualquier detonante, Brasil. Pero va eso a llevar... es lo que yo pregunto, porque al gobierno daría la impresión que está tan ensimismado mirando en lo macro, el fondo, que no le interesa, por eso preguntaba al padre cómo está la situación social. Están mirando los mercados. Ellos miran los mercados. Porque apuestan a la lluvia de inversiones todavía, aunque sea especulativa, pero no van a llegar. Puede llegar granizo, lluvia no va a llegar. ¿Entendés? Obviamente que lo que se va a llevar puesto el plan es la reacción social. Porque cuando a fin de año no le quieran reabrir las paritarias y le hayan comido 20% como mínimo del salario, la gente va a ir a reventar esto y van a haber paros uno atrás del otro. La gente va a reaccionar, yo no tengo duda que va a reaccionar. Hay una perversa obscenidad en cuanto a los números que se maneja y se habla y que se dice que es incongruente con la realidad. Claramente, cuando vos, Gato, en tu programa decís, vas a comprar el kilo de pan, aumentó, vas a comprar un cacho de verdura, vas a comprar esto, querés para dar de comer y no tenés. Nosotros que por ahí a veces conseguimos, porque vamos a los mercados, de la buena voluntad, que nos bajan un poco el precio, aún así suele ser mucho más caro de lo que lo comprábamos antes. Entonces, el gobierno en general, la ministra de Acción Social, viven en un lugar que es irreal de lo cotidiano que estamos viviendo. Y perdón, Gato, pero ¿hay resignación o hay bronca? Hay bronca. Lo que pasa que también hay otros factores, como si querés el político, que no hay referentes claros como para poder ver por dónde encauzamos la cosa. Hay una cuestión de la pelea diaria. Hay un nivel de represión que no se difunde. En los barrios nuestros está pasando que, viste, los colectivos hacen requisas que son terribles. Y si sos el clásico, ¿no? Pibe con gorrita, hasta casi te desnudan ahí. Si sos rubiecito de ojos celestes, no te tocan. Esto es lo que pasa. Patrulleros supuestamente vigilando, pero están los chicos en la esquina tocando la guitarra sin ningún problema, pum, adentro. Pero eso que es por portación de cara, ¿no? Exactamente, que le pasó a los chicos de porque lo que necesitan es asustar, para que no haya gente en la calle. Sí, digo, como un mensaje grande, ni se te ocurra. Exacto, a nivel grande fueron las distintas marchas donde se fue de cacería y metieron preso a un montón de gente sin hacer nada. Entonces, digamos, esto en los barrios chicos, donde hay una impunidad mayor, porque no hay cámaras, no hay reflejo. A ver, cuando en La Pasco los vecinos tiraron toda la basura que hay meses que no se juntaba,
Recién cuando vino este canal a las 5 de la mañana a poner un móvil para mostrarlo, recién aparecieron los camiones de basura. Entonces, digamos, también este juego perverso de lo mediático, que solo lo que muestra es lo que sirve. Entonces, cuando tenés poquitos canales como este que muestran otra realidad, todo el resto vive bastante engañado, y que es difícil romper también esta estructura de engaño mediático. Lo que pasa es que ustedes muestren otra cosa y sean ahora cada vez los que tienen más rating y probablemente en algún momento lleguen al primer puesto, te está dando una señal de que la gente dejó de mirar determinada televisión y empezó a mirar la heladera. Dice, pará, dejen de empocarme, dejen de mentirme. Entonces digo, la gente está reaccionando y yo creo que hoy hablaban de la pobreza. Hay una pobreza que es, los pobres que había antes, en el gobierno anterior o en otros gobiernos, son más pobres que antes. Pero hay una clase media baja que ya es pobre porque dejó de tener lo que tenía y que, si bien no se está muriendo de hambre, está al límite. Y esos son pobres que nunca se van a reconocer como pobres. Porque ellos todavía siguen pensando que son parte de la clase media y ante una encuesta o lo que sea no se van a autodefinir como pobres. Entonces ese es otro problema. Vos tenés una pobreza de los que están en la extrema pobreza. Me sorprendió, por ejemplo, ayer creo que fue la conferencia de la ministra de Desarrollo Social. Dijo la ministra, estamos trabajando para evitar los saqueos. No tienen que trabajar para evitar los saqueos, tienen que trabajar para evitar la pobreza. Bueno. Y paralelamente el presidente dice, este rumbo es el que nos lleva por buen camino. ¿Cómo se entiende? A los mercados. Está mirando a los mercados, apostando a... En realidad Macri, además, creo que está pensando en que lo aplaudan en el mundo y no que lo aplaudan en la Argentina. Yo no creo que él esté pensando en su reelección. Él está pensando en su futuro para cuando se exilie. Como Caputo ya de estar haciendo las valijas y demás. Entonces digo, hay un nivel de irresponsabilidad de lo que va a implicar de acá a fin de año y de acá a octubre del año que viene, si es que se llega. Y hoy él mencionaba, para mí, vamos en camino a una hiperinflación. Cuando este plan, que ya es el último que pueden sacar, caiga, y no es casual que en junio Melconian dijo el dólar a 40 y ahí lo tenemos, y Melconian también dijo una hiperinflación a veces viene bien para ajustar variables. Entonces digo, no lo pasemos de largo. Carlos Rodríguez del SEMA, que también decíamos una barbaridad, el dólar a 50 a fin de año, ¿no? Sí, y ahora con el 3% mensual va 48. Este es el plan, este es el modelo, que no hay error, no hay mala praxis. Claro. El plan es este ajuste y el plan es, en algún momento, la hiperinflación. Da la sensación de dolarización. Pero el tema... no sé si dolarización. Bueno, ahí yo también sostengo lo mismo. Yo creo que el último camino es la dolarización. Porque además quedás enganchado con el tío Sam, con el Tesoro. El Tesoro dice, bueno, dolarice, le mando 20.000. Acá David lo planteó hace cuántas... En mayo, al principio de mayo... A mayo de este año, en página 12, en su columna los sábados, lo planteaste. Sí, es el título del panorama era ese, porque se ve venir la sucesión. Cuando fracasen los acuerdos con el Fondo Monetario, ¿a dónde vas a terminar? Ahí en una dolarización, por lo menos desde la intención del establishment financiero internacional, que lo propuso en 2001, no lo logró. Bueno, lo dijo el otro día el asesor directo de Trump. Claro. O sea, lo que pasa es que ahí es donde llega el freno social. Digo, yo no dudo que en algunas cabezas esté la dolarización. De hecho, todos los hemos especulado y hemos encontrado argumentos para sostener que esa es la idea. Pero está la resistencia social. En el 2001 no se pudo avanzar con la dolarización, pese a que era el plan, porque hubo un estallido. Y da la sensación de que si en este momento alguien va por ese camino, antes de la dolarización todavía tienen que destrozar todo el aparato productivo. Y por ahí lo ofrecen como solución frente al descontrol. Bueno, pero tenemos un descontrol de las variables tan grande que la única salida es la dolarización. Pero no sé si el gobierno lo sobrevive a ese momento. Claro, pues ya ofrecieron el Fondo Monetario. Digo, el gobierno me da la sensación de que la dolarización con respaldo del Tesoro, como dijo el asesor Curdo, que también... Eso sería solo viable si nueva alternativa peronista, que ya no es más peronismo federal, ahora es alternativa peronista, lo acompaña. Porque si no, claramente el Congreso pone un fin a esa locura. Da la sensación de que el gobierno solo no puede llevar a este país a la dolarización, va a necesitar de un acompañamiento político muy grande y que la calle se quede quieta. Y yo creo que la calle... A ver, hay una cuestión clara. Se habla con mucha liviandad, muchos casos, mucha gente de los pobres, pero en realidad, ¿cuál es el concepto real de pobre?
porque para nosotros pobre es aquel que no puede elegir, que no tiene posibilidad de elegir qué comer, qué vestirse, dónde hacerlo, cómo recrearse, siempre tiene que depender del otro. Y eso te termina transformándose en un esclavo. Esta sociedad lo que está necesitando son de estos esclavos que no puedan enfrentar, porque el miedo y el terror, por eso todo el armamento que están militarizando a las fuerzas de seguridad, no puedan salir a protestar y a exigir derechos, porque además lo que han quitado fueron derechos. Entonces, digamos, esto empezó en Jujuy con Milagro Sala, yo estuve ayer allá con ella y estuvimos hablando y analizando, y la situación en Jujuy está muy brava, contenida porque desde Buenos Aires mandan dinero, pero no llega ni no alcanza. Es la provincia que más dinero recibe del gobierno, Jujuy. Pero acá en el conurbano, la señora Vidal, que hace alarde de ayuda, y ayuda a algunos y cuando le conviene, pero realmente miente y no cumple lo que dice. Juan. Padre, usted tiene razón en el tema de lo que dice de la pobreza y demás, pero como bien dijo antes, el sistema está preparado para reprimirlos a esos pobres y de hecho ya lo está haciendo preventivamente. El problema es que para voltear un gobierno es el estallido de la clase media. Cuando la clase media sale a la calle se cae un gobierno, que es lo que pasó en el 2001. Entonces, si les tocan, digamos, masivamente el empleo y se va a 14, 15, 16% del desempleo, y les tocan la guita de los bancos, que está lleno de papelitos, los bancos ya no tienen guita, tienen papelitos, LELIC, bote y todo lo que están inventando, y las letes, porque si lo están enchufando a los bancos, entonces en algún momento dado la clase media va a querer y sacar la plata y no se la van a dar. Y ahí es donde le tocaron el bolsillo, le tocaron el empleo, le tocaron todo y van a salir, que ahí se cae. Tal cual es así que el ministro Frigerio dijo, tenemos que recuperar la confianza de la clase media para el 2019. Tal cual. Ahora, para terminar, digo, porque acá el gobierno vende, es el único camino. ¿Hay otro camino? Para la ideología de este gobierno no hay otro camino. Bueno, ese es el problema. No, sacando el gobierno. Siempre hay otra opción. Sí, hay otro camino, pero va a tener que ser con otro gobierno. ¿En octubre del año que viene o cuando llamen a elecciones anticipadas? Ahora, de aquí a un año, ¿cómo se llega? No se llega. Este plan no llega. No llega porque el sistema productivo colapsa. Por la recesión que va a generar, el desempleo que va a generar y la presión sobre la población, no llega. No llega. Con un desempleo que se va a ir de acá a fin de año a 15%, una caída de la actividad de 5 puntos, una inflación que va a estar arriba del 50, un dólar que, insisto, no sabemos si va a estar en 50 pesos o más. No se le ve, aparte de la pérdida de confianza. Un presupuesto dibujado. Porque, Gato, una de las cosas que tiene dibujada y nadie habla del presupuesto son los ingresos por impuestos. ¿Vos te crees que la mayoría de las pymes que están por cerrar van a seguir pagando el FIC? No pagan. Y la que estaba pagando va a dejar de pagar. Y la clase media que está pagando impuestos y tiene que ver entre pagar el gas que lo suben el lunes para que no entre en la inflación de septiembre, lo suben 35%, entre pagar el gas, la luz o los impuestos, ¿qué tiene que va a pagar? Bueno, muchas gracias a todos. Seguimos con los análisis, porque, a ver, lo que es importante y que queremos todas las noches en estos debates, mostrar que hay otras opciones de lo económico y también que esto ayude a hacer reflexionar a un gobierno que evidentemente no quiere escuchar otras propuestas y que se ha encerrado en una dinámica peligrosa, en un autismo peligroso que lo lleva a cometer permanentemente estos errores. Pero bueno, todos los días acá se ofrecen alternativas económicas diferentes para cambiar un rumbo de la Argentina que hoy está realmente en problemas. Les agradezco todo como siempre. Vamos a la pausa. Enseguidita nos metemos justamente porque acá el problema está. Bueno, el gobierno tiene esta propuesta y la oposición, el peronismo, ¿dónde está? ¿A qué juega el peronismo hoy? Enseguidita te vamos a hacer una descripción de las distintas mesas que tiene hoy el peronismo. Cada uno por su lado. ¿Eso va a terminar beneficiando a Cambiemos? ¿Qué va a pasar? Bueno, van a venir Hugo Aime, Raúl Aragón y además se suman ahora para los análisis de la coyuntura Carlos Raimundi, Tom Bolini y también Hugo Yasky en una semana caliente desde lo gremial. Todo esto en la próxima hora, mucho debate, mucha información y el peronismo. ¿Dónde está?